Me escribió diciendo que no podía verme esa noche. Le respondí con calma, está bien. Horas después, envié su cena favorita para dos directamente a la puerta de su ex, pagada con mi nombre. Cuando abrió la puerta y escuchó al repartidor leer mi nombre en voz alta frente a él, la expresión en su rostro valió cada centavo. Su nombre es Alina. Estuvimos juntos un poco más de 2 años, y durante la mayor parte de ese tiempo vivimos en mi departamento. Para quienes nos miraban desde fuera, dábamos la impresión de ser la pareja perfecta, pero por dentro siempre tuve la sensación de estar bajo examen, como si en cualquier momento pudiera ser reemplazado. Alina siempre tuvo una especie de obsesión con Mateo, su ex. No era simplemente alguien de su pasado. Era una presencia constante en su historia personal, el que se escapó pero seguía allí, instalado como su mejor amigo. No soy ingenuo. Desde el principio le dejé claro que esa relación me incomodaba. Discutimos fuerte por eso. Ella lloró, me dijo que era un controlador, que estaba siendo inseguro, y me juró, con dramatismo casi sagrado, que entre ellos ya no había nada romántico, que era solo amistad. Me pidió confianza. Y, como un idiota, se la di. Le puse una sola condición, transparencia absoluta. Nada de llamadas a escondidas ni excusas vagas como nos encontramos de casualidad. Aceptó. Y por un tiempo, pareció que funcionaba. Mateo se volvió un fantasma en el fondo de nuestras vidas. Pero con los meses, ese fantasma empezó a tomar forma. Comenzó a sonreír mirando su teléfono, y cuando le preguntaba quién le escribía, respondía mi mamá demasiado rápido. Luego aparecieron excusas de último minuto para cancelar nuestros planes, el auto de una amiga que se descompuso, un proyecto urgente en el trabajo, cosas que sonaban lo suficientemente creíbles como para hacerme sentir culpable por dudar. El golpe definitivo a mi confianza llegó un mes atrás. Compartíamos una cuenta familiar para los teléfonos por el plan de datos. Mientras pagaba la factura, noté que podía administrar las opciones de ubicación de los dispositivos. Por impulso, aunque en el fondo sabía que buscaba confirmar un presentimiento, activé la localización de su celular. No tuve que esperar mucho. A la semana siguiente me dijo que iba a una clase nocturna de yoga. Revisé el mapa, estaba en un bar de vinos al otro lado de la ciudad. La vez siguiente, aseguró que pasaría la noche con Julieta, su amiga. El pequeño punto azul en la pantalla me indicó otra historia, estaba en un complejo de condominios, a varios kilómetros de la casa de Julieta. Justamente donde vive Mateo. No dije nada. Me limité a observar y guardar cada dato, mientras esa sensación helada y amarga me crecía en el estómago. Ya no solo mentía, lo hacía con facilidad, sin vacilar. Yo era simplemente quien pagaba las cuentas y mantenía su vida cómoda mientras ella revivía su pasado. Ayer era nuestra fecha especial, no el día en que nos conocimos, sino el aniversario de cuando decidimos mudarnos juntos. Había reservado una mesa en su restaurante favorito semanas antes. Un lugar de sushi caro, de esos que hay que reservar con mucha anticipación. Ella misma lo había mencionado varias veces durante la semana, emocionada. A las 5 en punto, justo cuando salía del trabajo, llegó su mensaje: lo siento, mi jefe acaba de dejarme un gran proyecto con fecha límite. Estaré en la oficina toda la noche. Lo celebramos el fin de semana, te lo prometo. Sin pensarlo demasiado, abrí la app de localización. El pequeño punto azul no estaba en su oficina. Estaba sobre el edificio de condominios de Mateo, y llevaba allí desde la mañana. La mentira fue tan descarada que ni siquiera sentí rabia. Lo que sentí fue una claridad gélida y absoluta. Era el final. Pero no iba a convertirlo en un drama ruidoso. Sería un cierre limpio, preciso y que no olvidaría. Respondí con una sola palabra: perfecto. Llegué a casa y me quedé sentado en silencio, observando mi sala vacía. Pensé en esos 2 años invertidos, en la confianza que le había dado y en la vida que creí que estábamos construyendo juntos. Luego pensé en cómo iba a terminarlo. Podría haber empacado sus cosas y dejarlas junto a la puerta, pero no era suficiente. Ella tenía que enfrentarse a la verdad de sus actos, sin que yo dijera una sola palabra. Abrí la app de delivery y busqué el mismo restaurante de sushi. Pedí su plato favorito, un lujoso omakase para 2, con botella de sake premium incluida. El precio era exagerado, más de $300. Coloqué como dirección el departamento de Mateo, que ya conocía de memoria, y en las instrucciones dejé una nota muy clara: por favor, asegúrese de que el destinatario sepa que esto es de parte de Nicolás. Es por nuestro aniversario. Pagué con nuestra tarjeta compartida, la misma que le enviaba notificaciones automáticas cada vez que se usaba. Y esperé. Pude imaginar cada detalle de lo que pasó después: el timbre sonando, ella abriendo la puerta convencida de que era comida para su cita clandestina, y encontrándose con una enorme bolsa con sushi del mejor restaurante de la ciudad. Confundida.
luego escuchando al repartidor leer mi nombre en voz alta. Y en ese instante, dándose cuenta de que yo sabía todo. Que había pagado, con toda intención, por la cena romántica entre ella y su ex. La venganza que preparé no fue impulsiva ni teatral. No hubo gritos, ni escenas públicas, ni nada que diera espacio a un drama que ella pudiera manipular a su favor. Fue silenciosa, quirúrgica y devastadoramente precisa, como una bala disparada en la oscuridad, dirigida exactamente al punto donde dolería más. No necesitaba explosiones. Solo un movimiento perfectamente calculado para que su mundo se derrumbara desde adentro. 45 minutos después de ejecutar mi plan, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Primero llegó una notificación seca y directa de la aplicación de mi tarjeta de crédito, el cargo había sido procesado. Sabía que a partir de ese momento la cuerda iba a tensarse. No pasó ni un minuto cuando sonó la primera llamada. Era ella. Dejé que el teléfono timbrara hasta que se cortó. Inmediatamente entró otra llamada, esta vez de un número desconocido. Tampoco respondí. Los mensajes no tardaron en llegar. ¿Cómo pudiste hacer esto? Escribió, casi de inmediato. Me limité a mirar la pantalla sin escribir nada. Unos segundos después. Estás enfermo, Nicolás. ¿Me estás siguiendo? Silencio. Luego vino la avalancha final, esa típica de cuando ya no saben cómo recuperar el control. Necesitamos hablar. Por favor, contesta. No es lo que piensas. Déjame explicarte. No tenía nada que explicarme. Así que, con toda la calma del mundo, activé el modo silencioso. No quería ni necesitaba escuchar su voz en ese momento. Sabía perfectamente que tarde o temprano aparecería en el departamento, como alguien que vuelve al lugar que cree tener asegurado. Lo que no sabía era que ese lugar ya no le pertenecía. El departamento, antes un espacio compartido que simbolizaba nuestra relación, ahora era otra cosa. Un refugio. Un recordatorio físico de que ese era mi hogar y que ella era la intrusa. Y esa noche, por fin, iba a enfrentarse a esa verdad. A las 11 en punto, la cámara del timbre me mostró su rostro. Sus manos temblaban mientras intentaba introducir la llave. No hacía falta escucharla para saber que estaba aterrada. No porque sintiera remordimiento, sino porque por primera vez se daba cuenta de que no tenía el control. Cuando entró, me encontró sentado en el sofá, tranquilo, como si todo estuviera perfectamente calculado, porque lo estaba. Necesitamos hablar, dijo apenas cerró la puerta, con la voz temblorosa pero intentando sonar firme. No, no necesitamos hacerlo, respondí con calma, sin siquiera levantarme. Creo que el sushi ya dijo todo lo que había que decir. No tenías derecho. Gritó, y la máscara se rompió. Su miedo se disfrazó de rabia. Me humillaste frente a Mateo. Ahora cree que estás loco, que eres un celoso patético. ¿Eso crees? Le respondí con frialdad. O quizás lo que realmente pasó es que Mateo se dio cuenta de que la mujer con la que se acuesta tiene novio. Vive con él, y que, además, le acaba de pagar una cena de aniversario. Debe haber sido una conversación inolvidable para ustedes. Su rostro se desmoronó. Toda la seguridad que solía irradiar se desvaneció en segundos. La furia era apenas un frágil disfraz para esconder el pánico que la estaba devorando por dentro. Fue un error, sollozó, las lágrimas empezando a resbalar por sus mejillas. Mateo y yo, tenemos historia. Iba a decírtelo. No, Alina. No ibas a decírmelo, respondí poniéndome de pie, mirándola directamente. Ibas a seguir mintiendo, a mantener esta doble vida cómoda en la que yo pagaba tus cuentas mientras él te ofrecía diversión. Ibas a seguir usando mi casa y mi dinero como si fueran tuyos. Pero eso terminó hoy. Le señalé la habitación de invitados, sin elevar la voz. Tus cosas están ahí. No las empaqué. No pienso hacerlo. Tienes hasta el mediodía de mañana para sacar absolutamente todo lo que es tuyo. A las 12:01, cualquier cosa que quede aquí termina en el contenedor de basura. Se quedó helada. Sus ojos se abrieron como si no pudiera procesar que esta vez no iba a salirse con la suya. No puedes echarme así. Yo vivo aquí. Exclamó desesperada. No, no vives aquí, respondí sin titubear. Tu nombre no figura en el contrato. Has sido una invitada durante 2 años. Y desde hoy, has superado el tiempo de cortesía. La mañana siguiente fue un espectáculo desagradable, casi grotesco. Ella no tenía a dónde ir, así que llamó a sus padres. Llegaron a las 10 de la mañana. Su padre, un hombre grande y siempre cordial conmigo, me miraba con un desprecio tan abierto que casi podía sentirlo en el aire. Su madre fue aún más directa. No puedo creer que estés tratando así a nuestra hija, dijo, alzando la voz. Después de todo lo que hizo por ti, de cómo convirtió este lugar frío y sin vida en un hogar. La miré con calma, sin alterar mi tono.
Con todo respeto, su hija me ha estado mintiendo y engañando con su ex durante meses. Ayer mismo les pagué una cena de aniversario en el apartamento de Mateo. Si quieren buscar culpables, empiecen por ella. La escena se volvió densa y silenciosa. Era evidente que Alina les había contado solo su versión, la que la hacía ver como víctima y a mí como el villano. Ayudaron a empacar sus cosas con una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Nadie hablaba, pero todos sabían lo que estaba pasando. Cuando subían la última caja al auto, su padre se me acercó con una mirada cargada de rabia contenida. «Vas a arrepentirte de esto, hijo. Ella es lo mejor que te ha pasado», dijo en voz baja, como si fuera una amenaza. «No, señor», respondí con firmeza. «Lo mejor que me ha pasado es dejarla atrás». Cuando el auto desapareció de mi vista, lo primero que hice fue blindar mi vida financiera. Cerré la tarjeta conjunta, eliminé a Alina como usuaria de las otras, cambié todas las contraseñas que alguna vez compartimos y transferí cada centavo de nuestra cuenta de ahorros a una nueva, exclusivamente mía. La sensación fue como respirar aire puro después de meses de encierro. Pero sabía que no iba a durar mucho. La tormenta llegó exactamente 2 días después. No de ella, sino de Mateo. Apareció sin aviso, un domingo por la tarde, con el ceño fruncido y los puños apretados. Lo vi por la cámara antes de que siquiera tocara el timbre. Lo dejé un minuto en la puerta, que se retorciera en su propia furia. «Tenemos que hablar», dijo apenas abrí, intentando empujarme para entrar. Me mantuve firme, bloqueando la entrada. «No, no tenemos nada que hablar», contesté con serenidad. «¿Arruinaste mi vida, idiota?», escupió. «¿Tienes idea de lo que causaste con esa cena?» «Tengo bastante clara la idea de lo que Alina hizo», repliqué sin alterarme. «Y parece que tú fuiste parte de eso». «No es mi problema». Soltó una risa amarga, casi histérica. «¿No es tu problema?», repitió con sarcasmo. «Tengo novia. Una relación estable. Vivimos juntos hace 3 años. Se llama Sofía. Y adivina qué. Ella estaba en mi departamento cuando llegó tu detalle romántico. Vio la nota. Lo vio absolutamente todo. Por un momento me quedé en silencio. No lo esperaba. Había pensado que Mateo era simplemente un soltero jugando con fuego, no alguien que también estaba construyendo una doble vida. Fue en ese instante que comprendí algo importante: no había arruinado nada que ya no estuviera podrido. Simplemente había encendido la luz para que todos vieran la verdad. La parte más irónica de todo era que Mateo también estaba en una relación estable. Eso hacía que las acciones de Alina resultaran aún más despreciables. «Así que, ¿los dos eran infieles?», repetí con calma. «Suena como un problema suyo, no mío». Él dio un paso adelante, visiblemente alterado. «Esto es culpa tuya», insistió con un tono cada vez más tenso. «Alina me dijo que ustedes dos ya no estaban juntos, que solo compartían techo y que estaba a punto de mudarse. Me pintó la historia de que eras un tipo controlador y que todo se había acabado. Si no hubieras mandado esa cena, habría podido manejar la situación. Pero me expusiste frente a todos. Sofía me dejó. Se fue llevándose todo. Así que, sí, ahora esto es tu problema». Lo miré sin inmutarme mientras se acercaba aún más. «Vas a arreglar esto», dijo, con esa arrogancia típica de alguien que no acepta consecuencias. «Vas a llamar a Sofía y le vas a decir que estás obsesionado, que todo fue una locura tuya». Me reí, no porque fuera gracioso, sino por lo absurdo de su petición. «Déjame entender bien», dije despacio. «Tú y mi ex estaban engañando tanto a tu novia como a mí. Yo lo descubrí, lo expuse, y ahora pretendes que mienta para cubrir tus huellas. Vete de mi propiedad». Comencé a cerrar la puerta, pero Mateo colocó su mano para impedir que se cerrara. «¿Vas a arrepentirte?», amenazó. No respondí. Saqué el teléfono del bolsillo y con toda la calma del mundo, lo apunté hacia él para que viera claramente que estaba grabando. Apenas lo notó, retiró la mano de inmediato. Toda su postura desafiante se desmoronó. Se quedó quieto unos segundos, sin saber qué hacer, y finalmente dio media vuelta y se marchó sin decir más. Los siguientes golpes de Alina no fueron emocionales, sino financieros. Unos días después, recibí una alerta de fraude de mi banco. Era por una tarjeta vieja que prácticamente había olvidado, una de esas que abrimos juntos hace años para comprar un sofá. Yo era el titular principal, pero ella tenía una copia. Había intentado comprar más de $2000 en tarjetas de regalo por internet. El sistema detectó la actividad sospechosa y bloqueó la operación. Pasé más de 1 hora al teléfono con el departamento de fraudes, explicando la situación, cancelando la cuenta y levantando un reporte oficial. Fue solo otra prueba más para el archivo que estaba armando en su contra. Después vino la campaña de difamación, algo que en el fondo ya esperaba. Pero esta vez hubo un giro inesperado. Mateo,
en un intento patético por recuperar a su novia, se unió a Alina. La historia que comenzaron a difundir era que yo era un ex desequilibrado y violento que los acosaba desde hacía meses, y que la cena de sushi no había sido más que otro episodio de locura. Esa mentira podría haber ganado fuerza si no fuera por un correo que recibí una semana después. La remitente era Sofía, la exnovia de Mateo. Me explicó que había conseguido mi dirección de correo a través de una conocida en común, alguien que escuchó los rumores y pensó que merecía saber la verdad. Quería hablar cara a cara. Nos vimos al día siguiente en una cafetería tranquila. Sofía era una mujer inteligente, directa y con el corazón roto, pero no derrotada. Traía consigo pruebas. Me mostró mensajes de Mateo que se remontaban a meses atrás, en los que él se quejaba de que Alina era una maniática necesitada y que no sabía cómo quitársela de encima. Luego me enseñó mensajes de Alina a Mateo donde ella hablaba, sin tapujos, de cómo planeaba obtener un buen dinero de mí al marcharse y cómo estaba esperando el momento perfecto para hacerlo. Todo estaba ahí, claro y detallado. Un plan frío y calculado para aprovecharse de mí, exprimir hasta la última gota y desaparecer. Sofía había estado investigando por su cuenta desde que rompió con Mateo. Él es un cobarde y un mentiroso, me dijo con una firmeza tranquila. Pero ella es otra cosa. Es una depredadora. No pienso dejar que se salga con la suya. Si necesitas que firme una declaración jurada, lo haré. Si tengo que testificar en un juicio, lo haré también. Quiero que pague por todo lo que ha hecho. Con esa nueva evidencia en mano, estaba listo para su siguiente ataque. Llegó en forma de una carta de un abogado. Era una sarta de acusaciones absurdas que exigían compensación económica, alegaban daño emocional y amenazaban con demandar por una parte de mis bienes. La respuesta de mi abogado fue directa y demoledora. Refutó punto por punto cada afirmación, señalando que Alina jamás había figurado en el contrato de arrendamiento ni tenía derechos legales sobre nada. Y luego adjuntó algunos documentos. Anexo, la transcripción de la grabación en la que Mateo me amenazaba en la puerta de mi casa. Anexo B, el informe bancario de su intento de fraude con la tarjeta de crédito. Anexo C, la declaración jurada firmada y notariada de Sofía, acompañada de los mensajes más incriminatorios de Alina, donde detallaba su plan de extorsión. La carta cerraba con una advertencia contundente: si Alina no retiraba inmediatamente todas sus demandas y cesaba cualquier intento de contacto, procederíamos con una demanda por acoso, difamación y conspiración para cometer fraude, además de exigir el pago de todos los costos legales. Nunca volvió a saberse de su abogado. Han pasado 6 meses desde entonces. No ha habido ni una sola palabra de Alina ni de su familia. Escuché por conocidos que sus propios padres la obligaron a devolver hasta el último centavo que tomó de nuestras cuentas conjuntas. La vida de Mateo también se vino abajo. Sofía, fiel a su palabra, nunca regresó con él. La historia de su aventura con Alina se volvió conocida en su entorno social, y él quedó completamente aislado. ¿Y ella? Alina ahora vive en un pequeño departamento en una zona que muchos evitan, trabajando en un empleo temporal y ahogada en deudas. No solo perdió una relación, perdió la vida cómoda que siempre dio por sentada. Y lo más importante, quedó expuesta tal como era, una manipuladora y una estafadora.